Hola y bienvenidos a este nuevo video de Global Tirelli. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer una manopla de cocina. En mi caso lo voy a hacer con este estambre que es 100% de algodón. Está todo hecho chicharrón porque originalmente lo iba a hacer para unas calcetas y al final el resultado no me gustó, entonces ahora lo voy a utilizar para esto. Igual esto te sirve para que veas que con un estambre de este tipo también puedes alcanzar un buen resultado. Para esta manopla voy a empezar trabajando con cadenas. Entonces voy a hacer mi nudo de inicio y después voy a hacer una tira de cadenas que me dé 25 centímetros de largo, que es el largo que yo quiero que tenga mi manopla. Ya terminé de trabajar mi tira de cadenas. Cuando mides un largo al que quieres llegar con cadenas, es importante que no lo estires porque si yo agarro un extremo y lo estiro, pues llego casi a los 30 centímetros y la realidad es que cuando empiece a tejer se va a hacer chiquito. Entonces siempre ponlo sobre la regla de esta forma que quede pues natural. No importa si queda con pedacitos en los que sube porque igual las cadenas se van a hacer más chiquitas. Entonces no hay problema. Aquí mi cadena llega casi a los 26 centímetros, pero el momento de tejer va a bajar a 25. Entonces yo con esta tira ya puedo empezar a trabajar. Ahora en este caso la manopla la voy a hacer con el punto mullido, que si no sabes cómo se hace aquí te dejo un video súper detallado del proceso y como quiera aquí te voy a explicar a grandes rasgos cómo es la puntada. Lo primero que tenemos que considerar es que nuestra cadena tiene que tener un número impar. Esta cadena tiene 70 cadenas en total, entonces voy a añadir una para que sean 71 y quede impar. Y a partir de aquí, lo que voy a hacer es tejer otra cadenita, que va a ser mi cadena de altura, y voy a dar una vuelta de puntos bajos. Ahora le voy a hacer zoom para que puedas ver lo que te voy a explicar. Generalmente cuando estamos trabajando con nuestras cadenas, lo que hacemos es meter el ganchillo en medio de esta trencita que se crea. Pero en mi caso, para llegar a un mejor acabado, lo que voy a hacer es voltear mi cadenita y voy a meter el ganchillo en esta hebra que queda en la parte de atrás. Y aquí voy a trabajar mi punto bajo. Al momento de hacer la primera, que creo yo es un poco la más complicada porque apenas estás viendo dónde colocar, la cadena automáticamente se va a acomodar viendo hacia abajo. Y entonces va a ser más fácil para ti ver ese buclecito que sobresale, que es en donde vas a meter el ganchillo. De esta manera. Me voy a ir tejiendo puntos bajos todo hasta el final de la vuelta, agarrando esta hebra de atrás que les comentaba. Ya terminé de trabajar los puntos bajos, así es como quedaron. Y aquí tengo mi regla. Y si te fijas, si yo la coloco así normal, alcanzó un largo de 22 centímetros, que es menos de los 25 que yo quería originalmente, pero está bien porque al momento de tejer el borde es como vamos a alcanzar esos 25 centímetros de total. Entonces, no se preocupen si igual les queda muy chiquito. Mientras no sea tanta la diferencia, mientras no sean más de 4 centímetros, no hay problema. Entonces, ahora sí vamos a empezar a trabajar el resto. Ok, entonces para empezar la siguiente vuelta voy a hacer una cadena de altura y luego le voy a dar la vuelta a mi tejido. Y lo que voy a hacer es trabajar otra vuelta de puntos bajos solamente agarrando la hebra de enfrente. Entonces en vez de agarrar la trenza completa, solamente voy a agarrar la parte de adelante, la que está hacia mí. Y voy a tejer los puntos bajos como normalmente, todo hasta el final. Para la siguiente vuelta hacemos una cadenita y volteamos nuestro tejido, igual que siempre. Y el primer y el último punto se van a trabajar normales, como puntos bajos normales, agarrando la trenza completa y tejiendo el punto bajo ahí. El primer y el último punto. A partir de los que siguen, vamos a estar trabajando un motivo, en el que vamos a agarrar una hebra y vamos a tejer un punto alto, pero no lo vamos a tejer sobre el punto que tenemos aquí, sino sobre la hebra que dejamos aquí abajo. Entonces, paso mi ganchillo por esta hebra y aquí voy a tejer
el punto alto. Y después voy a tejer en el siguiente punto un punto bajo, pero agarrando la hebra de atrás. De esta manera. Y voy a repetir esos dos. Entonces para el siguiente punto voy a agarrar la hebra que está aquí abajo y hago mi punto alto. Y en el siguiente hago un punto bajo, pero solo agarrando la hebra de atrás. Y me voy a ir con este motivo todo hasta el final de la vuelta. Y lo que voy a estar haciendo es literal repetir estas dos vueltas. Entonces cuando llegue al final voy a regresarme tejiendo una vuelta de puntos bajos solamente agarrando la hebra de enfrente y luego me vuelvo a regresar haciendo este patrón. Y esas dos vueltas las voy a estar repitiendo hasta alcanzar, en mi caso quiero que la manopla sea cuadrada, entonces como el largo medio de 22 centímetros, tengo que alcanzar esos 22 centímetros también de ancho. Entonces lo voy a tejer y ya regreso. Aquí ya terminé todo lo que es el tejido de la manopla. Si se fijan, queda súper bonito y queda pues de un buen grosor. La verdad es que el que esté en relieve le da muchísimo grosor al tejido. A lo mejor en cámara casi no se aprecia, pero sí es bastante lo que ayuda. Entonces al momento de manipular cosas calientes, pues la verdad es que te va a proteger muy bien o incluso pues se puede doblar y te da pues el doble de grosor. Entonces vamos a continuar. Aquí yo quedé en este punto. Si tú quedas del otro lado, pues te recomiendo o deshacer la vuelta de puntos bajos que hiciste o bien hacer otra vuelta con los puntos altos intercalados para que quede bien tu manopla. No importa si al final no queda completamente cuadrada. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es tejer una cadenita y me voy a ir todo alrededor haciendo puntos bajos. Entonces estoy aquí y en cada apertura que yo tengo aquí en mi tejido voy a tejer un punto bajo. La parte sencilla de esto es que como nosotros dejamos ese bordecito de un punto bajo normal, pues va a ser un poco más fácil para nosotros identificar en dónde están las puntadas, porque vamos a poder ver claramente las vueltas que se fueron haciendo y literalmente solo hay que regresarnos. Vamos a hacer todo puntos bajos hasta acá y ahorita te explico cómo vamos a pasar de aquí para lo demás. Aquí ya terminé de tejer el borde de este lado. De este lado nosotros ya tenemos un verde hecho, entonces ahorita te voy a explicar qué hacer. Y en esta esquinita así es como quedé. Si te fijas, todavía me faltaría tejer en este punto para que quede igual, pero no lo voy a hacer porque aquí es donde voy a hacer el agarre. Entonces, lo que voy a trabajar a continuación es una tira de cadenas que tengan pues un largo más o menos de cómo me gustaría que quede el agarre. Entonces, si al final el agarre queda así, más o menos eso es lo que quedaría. Entonces en mi caso la voy a hacer un poquito más grande porque la siento muy chiquita para toda la manopla. Y ya que tengas este bordecito aquí como tú lo quieras, te explico qué es lo que sigue. Bueno, en mi caso así la voy a dejar. Siento que ya este es un buen tamaño. Ya se ve mucho más lindo, no se ve tan chiquito considerando el tamaño de la manopla. Y lo que voy a hacer es meter el ganchillo en el punto que tengo aquí, pero también voy a agarrar esta hebra y la voy a colocar aquí, que es la hebra que nos quedó suelta. Entonces voy a trabajar un punto deslizado para cerrar. Y lo que voy a hacer es regresarme con puros puntos bajos, agarrando los dos lados de la trenza. Entonces agarro los dos lados de la trenza y trabajo puntos bajos. Solamente en la unión hice el punto deslizado. Entonces me voy a ir tejiendo, agarrando también esta hebra para que la podamos ir ocultando de esta manera. Y voy a seguir trabajando todo hasta llegar a la otra esquina. Aquí ya terminé el borde del otro lado
y me encuentro en esta parte. En este punto lo que voy a hacer es tejer 3 puntos bajos en el mismo agujerito. Entonces tengo aquí 1, 2 y 3. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en todas las esquinas para poder crear este bordecito y poder realmente darle la vuelta sin que nos quede raro. Y vamos a continuar repitiendo este mismo proceso de hacer los puntos bajos con su esquinita hasta llegar al inicio de nuestra vuelta, hasta donde empezamos. Aquí ya terminé, ya llegué a la última esquina y en este caso, si se fijan, hice 2 puntos bajos en el mismo punto y después tengo el primer punto de la vuelta anterior. En vez de hacer 3, solamente hice 2 porque este que tengo aquí va a funcionar como mi tercero. Entonces lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado y luego tejer 2 cadenas. A partir de aquí me voy a ir punto con punto tejiendo medios puntos altos. Bueno, antes de irme, en esta parte de aquí, cuando llegue al último punto, vamos a seguir tejiendo los medios puntos altos todo alrededor de la vuelta. Entonces en cada cadenita voy a tejer un medio punto alto. Y luego continúo por acá. Le voy a hacer exactamente igual. Aquí ya llegué a la última sección, que fue en donde empecé la vuelta. Entonces lo único que voy a hacer es pasar con un punto deslizado y esto de aquí lo voy a cortar. Se corta y ahora esta hebra nada más hay que esconderla, pero así es como queda nuestra manopla. La verdad queda súper bonita, a mí me gusta mucho cómo se ve. El agarre es bastante resistente por la puntada que le pusimos alrededor y por el hecho de que no está tejida como algo nuevo, sino incrustado dentro de nuestro tejido, pues eso le da mucha más resistencia. Entonces, pues nada, en fin, esta es la manopla. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Ya nada más esta hay que coserla dentro de nuestro tejido. Acuérdate de siempre coser en la orientación de la puntada y no de otra forma porque si no se va a notar. Mi recomendación es que la pases para esta parte del centro para que quede mucho más resistente y se oculte mucho mejor. Entonces, pues nada, espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente.